Bueno, les decía, para mí la palabra es esta. Para mí la palabra es vergüenza. Porque me avergüenza, como argentino, que estas sean las características de un presidente que tiene al 55% de su población en la pobreza. Me avergüenza el nivel de dirigentes políticos, como Adorni, como Esper, como este Venegas Lynch, qué sé yo, que la verdad es que son hasta muy pobres para defender lo que representan, ¿no? Es como que hemos bajado mucho la vara de lo que nosotros les podemos exigir a nuestros propios funcionarios y funcionarias. Pero, por sobre todo, quiero proponerles reflexionar acerca de lo que hoy vimos durante la tarde cuando muchos jóvenes, sobre todo, hombres y mujeres, se acercaban y hacían filas, iban a buscar entradas para compartir esta noche con Javier Milei y con todos los funcionarios sentados ahí, entre paréntesis. Estaba Scioli. Hermoso, ¿no? Estaba Scioli. Bueno, sigamos con lo importante. A ver. Evidentemente, cuando vos tenés una realidad social tan dura como la que hoy tenemos y una realidad económica tan dura como la que hoy tenemos, y la reacción social ante esos hechos es poca en términos, medida en términos de lo que uno ha vivido en la historia, ¿no? De reacción y de oposición firme frente al gobierno, la verdad que es poca. Se sigue escuchando mucho en la calle que hay que esperar, que hay que aguantar. Hoy fui anotando algunos testimonios que decían, mucha gente que estaba haciendo la cola, que decía, che, hay que apoyar porque este hombre vino por un cambio total. Y bueno, sí, una persona decía, a mí no me alcanza para llegar con comodidad a fin de mes, me aumentó un montón la luz, me aumentó un montón, bien, pero hay que esperar. Y esto lo repetían muchos una y otra vez. Y también escuché mucha gente del otro lado que decía que, bueno, al fin y al cabo todos los que van ahí a Luna Park son toda una manga de descerebrados, son toda una manga de fanáticos, no entienden nada, cuánta ignorancia. Y yo me quiero detener ahí porque creo que si nosotros rechazamos esa estigmatización, ese estigma que del otro lado dicen cuando ven movilizar al campo nacional y popular, a los sindicalistas, a los trabajadores, y le dicen que al fin y al cabo son todos choriplaneros, son todos unos negros de no sé qué, y que al fin y al cabo todos son pagos, nosotros condenamos eso, repudiamos eso, primero porque no es cierto, por supuesto que siempre tenés algún margen de todo en todos lados. Ahora, si nosotros, cuando se nos ataca desde ese lugar como campo nacional y popular, en el momento en que tenemos que evaluar un acto de las características de este gobierno, respondemos con lo mismo, pero con otros adjetivos, estamos repitiendo una lógica que es la lógica de automáticamente despreciar aquello que no compartimos o aquello que no nos agrada y lo ponemos en el rincón de lo inoperante, lo que no sirve, los imbéciles, los tontos, los fanáticos. Insisto, lo mismo que hacen cuando gobierna o se moviliza el campo nacional y popular. Entonces quiero salir de ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos cometiendo un error, insisto, y no lo digo como frase, me incluyo en eso, porque uno intenta todos los días tratar de encontrar algún otro elemento para comprender y analizar este gobierno. ¿Por qué? Porque no hay manera de poder transformar la realidad si vos no tenés en claro qué es lo que tenés enfrente. Si vos lo que tenés enfrente lo sintetizás como feo, sucio, malo, punto, ya está, la verdad que difícilmente lo puedas superar, difícilmente lo puedas conducir. Porque para conducir algo, para seducir a una porción del electorado que aún acompaña a Milei, lo que tenemos que hacer es tratar de entenderlo, que no quiere decir que estemos de acuerdo. Quiero decir que hay que buscar todos los elementos suficientes para entender cómo este hombre, después de hacer lo que hizo, tiene determinado apoyo y puede llenar un Luna Park. Por más que sean todos militantes, por más que sean todos, está bien, es parte de su caudal político, poco, pobre, lo que sea, pero es parte de su caudal político. Entonces, me parece que hay que analizarlo. Ahora, ¿cómo lo analizamos? Y esto me parece que es una ausencia que tenemos también los que intentamos comunicar, es que a veces queremos analizar una partida de truco con las cartas del póker. Pongo este ejemplo sencillo, ¿por qué? Porque si queremos analizar las decisiones de este gobierno, el accionar de este gobierno, el accionar de sus seguidores, el discurso de sus seguidores, la motivación de sus seguidores, si nosotros lo queremos analizar con los lentes tradicionales de la política, con el lenguaje tradicional de la política, con las lógicas
costumbristas de la política, nos damos cuenta que hacemos agua. Entonces, nos suena incomprensible. Y se repite, como se repite mucho ahí en la calle, che, no entiendo cómo pasa esto. ¿Y qué este tipo va a seguir? ¿Y qué no se va a terminar? ¿Y cómo puede ser que los gente... Y todas esas preguntas a las que no le encontramos respuestas, tiene que ver, entre tantas cosas, porque creo que nos faltan elementos para comprender lo que ha generado y lo que genera Javier Milei. Entonces, no juguemos con las cartas de truco, porque esta partida se juega con las cartas de póker. Tratemos de entenderlos desde esas cartas, que no son las mismas con las que nosotros analizamos la política. Y aquí hay algo que está claro. El presente de Milei y esta imagen circense, vergonzante, que hoy se vio en el Luna, sin embargo tenía un montón de gente que lo vivaba y que también, por fuera del Luna, lo viva y lo acompaña. Hay algo que perforó del discurso de Milei que aún hoy sigue, que es la sensación de que todavía la sociedad en su conjunto no está poniendo en plena discusión o como prioridad en la discusión, por ejemplo, a la educación. Hoy uno cree que la sociedad no está leyendo este gobierno solamente en términos económicos. No está leyendo a este gobierno en lo que significa culturalmente, en lo que significa en el mundo de la ciencia. No tiene esa discusión. Me parece que hoy a Milei todavía no se lo está evaluando en su totalidad desde los lugares donde uno evaluaría la política. Desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde la salud, desde las políticas de vivienda, desde las políticas industriales. Nosotros analizaríamos la política desde ese lugar. Insisto, da la impresión que una parte de la sociedad todavía no quiere poner en juego esa discusión y que todavía sigue manejando su emocionalidad política y su vínculo con el gobierno a través del despecho. El despecho para con el gobierno que se fue, que no cumplió con lo prometido, y con el gobierno que los estafó, que es el gobierno de Mauricio Macri. Milei se puede permitir este circo vergonzante en el Luna Park porque hay una sociedad que todavía no juega la partida a fondo como tiene que jugarla. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no deciden jugar la partida a fondo? Cuando estábamos en plena campaña electoral, yo repetía algo, mientras estaba convencido que Milei no ganaba, yo repetía algo que era que a mí me preocupaba mucho más Milei en términos culturales que en términos electorales. Y hoy, ya con el resultado opuesto, con Milei presidente y con las políticas que está llevando adelante, insisto con esa síntesis. Me sigue preocupando mucho más Milei en términos culturales que en términos electorales. ¿Por qué? Porque lo que puede estar construyendo Milei es una sociedad capaz de tolerar todo el desequilibrio en los aspectos que recién les marcaba, con tal de sostener una falsa idea de revolución, una falsa idea de cambio. Que un hombre o una mujer en plena conciencia de que está viviendo mal, en plena conciencia de que está viviendo peor que hace un año atrás nada más, pero que sin embargo decide sostenerlo, evidentemente hay algún motor y hay alguna prioridad que lo hace ordenarse de esa manera. Entonces, aquí hay que preguntarse si en realidad no estamos frente a una sociedad que lee la política de otra manera, que le exige a la dirigencia política otra cosa y que es capaz de tolerar aquello que a lo mejor hasta hace 2 años no toleraba. Porque cuando Massa, ministro de Economía, tenía estos índices de inflación, era un caos. Ahora se celebran. Pero no solo lo celebra el gobierno, sería bastante lógico que lo haga. Lo celebra una porción de la sociedad, que sin embargo, con este 8,8% de inflación, vive peor que con el 8,8% de inflación que con Massa. Entonces, hay algo que nos estamos perdiendo en la lectura y en el análisis. Evidentemente, hay algo de lo que representa el campo nacional y popular que no ha vuelto a enamorar. Y todavía un Milei que no te ofrece nada en calidad de vida, te lo sigue ofreciendo en términos de show o en términos de lo discursivo. Por eso, cuando muchos dicen que la salida del gobierno de Javier Milei es el peronismo, seguramente lo sea, ojalá lo sea, en sus distintas expresiones, en una unidad política que construya. Ahora digo, ojo con creer que la salida natural va a ser esa.
Porque si estamos frente a una sociedad que piensa la política distinto, y no la estoy adjetivando, no estoy diciendo mejor o peor, porque ahí sí va la subjetividad de cada uno, estoy diciendo distinto, puede que la salida de Milei, cuando finalice su gobierno o en los vaivenes que la política determine, no sea la lógica tradicional. Y tengo, a ver, un argumento para decir esto, que es, cuando pasan los 5 presidentes luego de la caída de la Rúa y asume Duhalde se termina yendo por el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que no olvidamos. Ni la decisión política de reprimir de Duhalde, ni el asesino de Franchiotti. Ahora bien, si ese hecho no sucedía y no asesinaban a Maxi y a Darío por la espalda, quizás Néstor Kirchner, incomprobable, ya lo sé, pero quizás Duhalde hubiese ido a elecciones y seguramente Duhalde hubiese ganado porque el peronismo se hubiese encolumnado. Ante la renuncia de Duhalde a ser candidato para enviar a las elecciones, aparece un Néstor Kirchner que nadie esperaba. Y Néstor Kirchner es la resultante de un contexto, pero que nadie esperaba que se construya en los 12 años con un claro sentido político, un claro sentido del peronismo y un claro sentido ideológico. No lo esperaba nadie. Entonces, creer hoy que la salida lógica de Milei es las viejas lógicas políticas, puede que sea equivocado, insisto, porque quizás hay una sociedad que al menos la mitad de ella está pensando la política de otra manera. Yo lo escucho muy atentamente, siempre lo que dice aquí Guillermo Moreno o en la radio, que tiene su programa los domingos. Puedo no compartir un montón de cosas, pero cuando Guillermo Moreno habla de que hay que empezar a trabajar porque este es un gobierno de transición, puede que sea cierto. Lo que me pregunto es si ese trabajo no exige empezar a entender que no todos los que aún hoy acompañan a Milei son una manga de descerebrados. No lo son. Los habrá, también los hay de este lado, digo, de todos lados hay. Quizás es uno y no se da ni cuenta. Pero lo que quiero decir es que si equivocamos las piezas del análisis, esto se puede profundizar. Porque evidentemente, insisto, hay una renuncia de un sector de la sociedad a poder satisfacer su necesidad con tal de bancar a un hombre que lo sabe irracional, que lo sabe que puede decir cualquier cosa, que sabe que no genera políticas en beneficio del pueblo, pero que sin embargo hay que sostenerlo porque lo otro no tiene que volver. Y si eso otro quiere volver con las mismas lógicas del pasado inmediato o con los mismos lenguajes, quizás choque. Y no estoy, ojalá esté siendo claro en mi intención. Digo, no estoy hablando de nombres, Estoy hablando de que hay que repensar. Lo ha expresado Cristina Kirchner cuando dijo, che, el Estado presente sí, pero acá hay una insatisfacción democrática. A ver, esta idea de Estado presente más insatisfacción democrática nos tiene que hacer pensar en algo. Algo está chocando ahí. Porque evidentemente el Estado estuvo presente, pero evidentemente no pudo satisfacer a la construcción democrática. Entonces, a mí me da la impresión que no tenemos que caer en los extremos. A mí no me agrada lo de Luna Park, tengo mi opinión sobre cómo se puede haber construido esta idea de lo que significa Milei, pero Milei también es consecuencia y no es causa. Y esta lógica del show político y esta lógica de yo vengo a romper todo, bancame que rompo todo, bueno, la pregunta es, ¿ese romper todo me incluye? Y este gobierno ya dio esa respuesta, sí te incluye. El romper todo es romper también tu vida, tu cotidianidad, la de tus hijos, la de tus abuelos, la de tus padres, sí. Bueno, ¿no debería pesar más esto que el deseo, el despecho de romper por romper? Sí, pero evidentemente hoy no pesa más, o al menos todavía no. Bien, la pregunta de por qué no pesa más no la deben responder solamente los sociólogos que, en teoría, y ahí está Elba, nos va a dar seguramente alguna ayuda, sino también la política de lo que viene. Si hay una porción de la sociedad que está pensando la Argentina de otra manera, hay que conocerla, porque si no, no la vas a poder conducir, si no la vas a poder seducir. No es problema de enojarse, no es problema de despreciarlos. Con eso no se resuelve absolutamente nada. Cuando uno
mira un partido de fútbol, un técnico de fútbol no solamente piensa en las capacidades de su equipo, lee cómo juega el contrario, por qué en cada posición juegan de la manera en la que juegan, cómo atacan, cómo se defienden. ¿Para qué? Para potenciar a su propio equipo. Esta es la lógica de la política de hoy. No subestimemos al adversario o al enemigo. Tratemos de entenderlo, de buscar elementos, porque muchos de los que están ahí, si el campo nacional y popular quiere volver al poder, va a necesitar el voto. Pero para lograr ese voto, tenés que dar una batalla cultural. Porque sigo insistiendo que el verdadero daño que nos hace mi vida, y claro que está en lo económico, claro que está en el hambre de nuestros pibes, pero sobre todo, el riesgo más grande es que construya culturalmente generaciones que sean capaces de sostener en el futuro a un payaso como el que tenemos de presidente. Un payaso demasiado cruel. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.